Amén. Vamos a dar inicio a nuestra lección de hoy, hermanos. Se trata de la carta a los Gálatas y vamos a llevar una oración. Le voy a pedir a mi hermano José Chávez que nos eleve una oración a esta carta a los Gálatas. Amén. Shalom, mis hermanos. Amén. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, los que estamos confiando, Padre eterno, que tú vas a abrir nuestro corazón, nuestra mente en esta tarde para llenarnos de tu presencia. Tú vas a hablar por medio de tu siervo, le vas a dar lo que necesitamos. Así es. Le vas a dar eso que tenemos que oír y sobre todo que va a ser de una edificación maravillosa y sobre todo vamos a entender por qué es que esta carta de Pablo se ha malinterpretado durante mucho tiempo. Le damos gracias porque sabemos que nuestro hermano está preparado de una manera excelente. Todos los que estamos aquí estamos con el fin, Padre eterno, de caminar hacia adelante, sobre todo de tener la mirada que debemos de tener en esta carta que nuestro hermano va a estar trayendo cada semana. Padre, abre nuestro oído, nuestra mente, nuestros corazones, para que todo lo que se hable y se diga sea de bendición y sobre todo sea de edificación de cada uno de nosotros y que no caiga en cualquier tierra, sino que caiga en tierra fértil y que dé fruto al 100%. Te damos gracias en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a dar inicio con una observación. La carta de Pablo a los Gálatas. Acuérdense que para entender a Pablo, lo que él escribía a los Gálatas, tenemos que entender quién es Pablo, que ya lo estuvimos mirando, y también quiénes eran los Gálatas. Eso lo vamos a ver más adelante en esta lección. También quería hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo platico con el hermano José Chávez, yo platico con él en el idioma español y yo le digo cosas en español, él me va a entender. Pero si yo le hablo en venezolano y le digo, cónchale, hermano, él no sabe qué es cónchale. Amén. Y si yo le digo a Ariam sí sabe qué es cónchale. Amén. Y otras palabras que se usan en ciertas regiones, en ciertos lugares, que en otros lugares desconocen. Ahora, tenemos que entender en qué idioma. No, mija. Ya tomé. ¿Quiénes eran los Gálatas? Amén. ¿Quiénes eran los Gálatas? Y también, hermanos, hay que entender no nada más quiénes eran los Gálatas. Hay que entender la carta, va dirigida de una manera que se explica a medida que vamos leyendo. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia en Gálatas 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a empezar a leer Gálatas capítulo 1 y si podemos leer los primeros 5 versos de Gálatas 1 y vamos a entender qué es lo que está diciendo Pablo en estos primeros 5 versos. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Yeshua y por Yuhei Bahei, el Padre, que le resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias, a las quejilás de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Yuhei Bahei, el Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de del presente siglo malo
conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa parte que acabamos de leer, hermanos, es solamente una porción de saludar a la iglesia de Galacia, a la Keilah de Galacia, a la congregación de Galacia, pero está asegurando algo. El apóstol Pablo está asegurándole algo a los Gálatas. Les está diciendo que él no fue llamado por hombre ni puesto por ningún hombre en el lugar que él está. Él fue puesto directamente por Yeshua HaMashiach. Amén. Y esta primera hoja dice: Shalom, amada familia, bienvenidos a esta enseñanza que enriquecerá sin duda nuestra vida. El rollo o carta de Gálatas de Rab Shaul a la comunidad de Galacia en Asia Menor, que actualmente es Turquía, es lo que nos ocupa hoy. Esta carta es la que más ha causado polémica constantemente por la mala interpretación que se le ha dado. Grandes teólogos de enseñanza tradicional aseguran que esta carta es para decir que Pablo enseña en contra de la ley, en contra de la Torá. ¿Quiénes son los Gálatas? Los Gálatas, hermanos, eran dispersos del Eterno, no eran 100% gentiles, sino que era casa de Israel. Pero como se dispersaron, se perdieron, se dispersaron, pues se gentilizaron. Los Gálatas, hermanos, era una comunidad de personas israelitas que habían perdido su identidad israelita y se habían convertido en gentiles por haberse mezclado con la gente que no pertenecía a Israel, con grupos de personas que no pertenecían a Israel. Entonces ellos se convirtieron en gentiles y se alejaron de la Torá. Por eso Pablo les escribe para alcanzar a los Gálatas. Él quiso alcanzarlos y los alcanzó a los Gálatas por medio de sus cartas, por medio de su predicación. Y más adelante vamos a mirar esto. Galatia, de la raíz galut, significa dispersados y echados fuera a la dispersión. Galut, ya, los dispersos de ya. Kefa. Vamos a leer, hermanos, alguien que encuentre Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, verso 1 y 2. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Primera de Pedro, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Adelante, hermana Carmencita. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. 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 Alguien, no sé si Jean Paul tiene la Kadosh ahí o el hermano Chávez tiene la Kadosh. Sí lo tengo, hermano. Léelo, por favor. Un momento, vamos para allá. Pablo confirma que estaban dispersados.
Adelante. Ok. Aquí está. Aquí. De Kifa, un emisario de Yahshua HaMashiach al pueblo escogido de Yahweh. Ay, hermano Chávez, léalo usted, que la niña se comenzó a llorar. Amén. Dice que vive como expatriado en la Galut, en el Ponto, Galut, Yahua, Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia, escogidos de acuerdo al conocimiento de antemano de Elohim, el Padre, y separados por el Rúa, por obedecer a Yahshua HaMashiach, y rociados con su sangre, misericordia y shalom, sean de ustedes en medida completa. Amén. Los Gálatas ya estaban predestinados a ser salvados por la predicación del apóstol Pablo, Rab Shaul. Ellos estaban en la dispersión, hermanos. Amén. Ahí el apóstol Pedro, Kefa, lo está confirmando con esta lectura que acaba de leer el hermano Chávez. Estamos viendo quiénes eran los Gálatas y por qué se les escribió a los Gálatas. Amén. Amén. Estamos en la carta de Pablo, el apóstol enviado Sheliach, no de hombre, ni por hombres. O sea, él no fue puesto por hombre ni de hombre, no recibió el apostolado de hombre alguno, ni por hombre alguno. Después de saludarles, Pablo de inmediato les amonesta. Aquí vamos a hacer una pausa y vamos a leer capítulo 1 de Gálatas, por favor, versos 6 al verso 10. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo lo tengo. Léelo, Arián, por favor. Al verso 10. Esta es la textual. Dice, estoy maravillado de que así tan pronto os habéis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Por qué? Porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o busco complacer al hombre. Si aún complaciera al hombre, a hombres, no sería siervo del Mesías. Amén. Amén. Aquí estamos viendo, hermano, que el apóstol no está tratando de agradar a ningún hombre, a los Gálatas, no está tratando de agradar a nadie. Esta carta es tan seria que más adelantito se pone tenso la escritura hacia los Gálatas. En la carta, Pablo el apóstol enviado Eliaj, no de hombre, ni por hombres. Después de saludarles, Pablo de inmediato les amonesta. La amonestación es esta: estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Yahshua para seguir un evangelio diferente. Ahora, hay un solo evangelio verdadero, hermanos. Hay un solo evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, Besorá en hebreo. Las buenas noticias las predicó Pablo y Yahshua decía: yo traigo buenas nuevas, sea aquí el reino de los Shamaín se ha acercado. Amén. Ahora,
¿En qué consiste el evangelio del que se refiere Pablo? Porque ahorita hay muchas congregaciones que dicen este texto y lo sacan de contexto y dicen que nadie te venga con otro evangelio que el que ya se ha predicado. Y te dicen el evangelio de los pentecostales, o el evangelio de los bautistas, o el evangelio de los mormones. Esos son evangelios diferentes a los que Pablo predicó. Pablo predicó el evangelio. Ahora vamos a ver cuál es el evangelio diferente y qué es un evangelio. Y les advirtió que si alguno predica otro evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldito. Leamos Isaías 52 del 1 al 7. Isaías Amén. 52 del 1 al 7, léalo por favor. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hijo de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová al Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora que hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Amén, amén. Esa parte, hermanos, del evangelio, esas son las buenas nuevas. Lo que acaba de leer la hermana Carmencita, esas son las buenas nuevas que debemos de predicar nosotros, que se predicaban en aquel entonces y que Pablo traía buenas nuevas. Ahora, hermano Chávez, no sé si tenga ahí, o el hermano Romanos capítulo 10, del 10 al 16. Esta parte la vamos a leer en varias versiones. Yo creo Ariam tiene la textual, pero usted léamelo en la Kadosh, hermano Chávez. Amén. Ok. Dice, porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continuo hacia la salvación. Pues el pasaje citado dice que todos los que descansan su confianza en él no serán humillados. Esto quiere decir que no hay diferencia entre judíos y gentil. Yahweh es el mismo para todos, rico hacia todos los que le invocan. Porque todos los que invocan el nombre de Yahweh serán salvos. Pero ¿cómo podrán invocar a alguien en que no han confiado? ¿Y cómo pueden confiar en alguien que no han oído nada sobre él? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien si nadie lo proclama? ¿Y cómo puede la gente proclamarlo si Yahweh no los manda? Como el Tanakh lo dice, cuán hermosos en las montañas de Israel son los pies de aquel que trae las buenas noticias, proclamando shalom
anunciando salvación. El problema es que no todos han prestado atención a las buenas noticias para obedecerlas, pues Yesaya dice, Yahweh, ¿quién ha confiado en lo que ha oído de nosotros? Amén. 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 Entonces, Isaías, es Isaías, amén. Isaías está diciendo quién ha confiado en la noticia que les traemos, quién ha creído en su anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yuhei Bahei. Hermano, las buenas nuevas son las noticias de salvación para el pueblo de Israel. Amén. No para otro pueblo, no para otra gente, para el pueblo de Israel. Y los Gálatas eran el pueblo de Israel en la dispersión. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí en el libro de Romanos, y Ariam lo puede leer en la textual, por favor, Ariam. Romanos 10, del 10 al 16. Está la versión que leyó el hermano en la... Ajá, yo tengo aquí la textual. Voy. Adelante, Ariam. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin saber quién predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman las buenas nuevas. Amén. Pero no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Wow. Qué tremendo dice la textual. ¿Quién ha creído a nuestra predicación? Amén. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está tratando de comunicar el evangelio a los Gálatas, y no nomás el evangelio, él está poniendo su ministerio, el ministerio del apóstol Pablo, sobre el pueblo de los Gálatas, para que se arrepientan y hagan techubá y vengan de regreso a la raíz de su origen. El origen de los Gálatas era ser pueblo de Israel. No, los Gálatas no eran gentiles en su totalidad. No eran gentiles, eran pueblo de Israel. Entonces, la noticia que Pablo trae es la noticia que Isaías predicó. Es la noticia que se proclamaba en los tiempos de Yeshua HaMashiach. Estamos viendo esto, hermanos, y quiero que vean esto, el evangelio, las buenas noticias. La buena noticia era la que a través de Yeshua se reunificaría o se reunificará Israel. Entonces, le voy a pedir al hermano, ahorita que voy a leer esto, vamos a leer Lucas 4, 17 al 21. Si el hermano Alberto, el hermano Rojas tiene esta cita, por favor. Lucas 4, ¿qué? Lucas 4, 17 al 21.
hermano, voy manejando, no llevo la Biblia. Ok, hermana Patti, ¿puede leernos Lucas capítulo 4 del 17 al 21, hermana Patti? Amén. Tengo aquí la La Biblia pechita. pechita, 4, 17, 21. Amén. A ver, vamos a ver. Léalo Aleluya. con voz de arcángel, por favor. 21. Y empezó a decirles, perdón, 17. 17. Se le entregó el libro del profeta Isaías y abriendo Yeshua el libro encontró el pasaje donde está escrito: el espíritu de Adonai está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable de Adonai. Luego cerró el libro y se lo entregó al ministro y fue a sentarse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Wow. Amén. Amén. Eso de que se cumplió la escritura delante de ustedes, eso dejó fríos a los que estaban oyendo esa porción, porque él se fue y se paró en la sinagoga y fue a tomar el libro y qué casualidad, no casualidad, qué cosas, ¿no? Que le tocaba en ese día leer al profeta Isaías. Amén. Y, lo que... y ese día se cumplió esa escritura en ese lugar. Es que tenemos un Elohim tan perfecto, hermano, que él trae las noticias de las buenas nuevas a tiempo a nuestras vidas. Él vino a tiempo a mi vida. Él vino muy a tiempo a la vida de cada uno de ustedes. No vino antes ni vino después, vino en el momento que era necesario que él viniera a revelarnos su nombre, sus fiestas y sus moedim y todo lo que él nos ha revelado a su tiempo, hermano. Él nos va a ir revelando muchas cosas más, porque dice su palabra que él, hermano, dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces tenemos la certeza de que Yeshua nos va a revelar a su tiempo las cosas que han de ser reveladas. Hermana Patti. Amén. Algo que me impactó aquí en lo que acabo de leer ahorita, que dice que las buenas nuevas me ha ungido para llevar las buenas nuevas. Y entonces las características de una oveja cuando está extraviada, cuando está perdida, son estas que él dice aquí, que dijo que vino a los pobres. Me ha enviado para restaurar a los quebrantados. Entonces, cuando alguien está perdido, alguien está extraviado, ¿verdad? Está así quebrantado. Dice, para proclamar libertad. Estábamos cautivos cuando estábamos, ¿verdad? Sin Which one did she read? dice, 4 del 17 al 21. está un micrófono prendido. Dice que vista a los ciegos. Entonces, nosotros en otro tiempo pues no mirábamos la escritura así de esta manera, estábamos ciegos. Son las características que él vino a lo que él vino, a su objetivo, a las ovejas, ¿verdad? Para restaurar a Israel. Dice que vino para fortalecer con el perdón a los quebrantados. Entonces, son todas las características esas, porque me recuerda la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Cuando la encontró, sanó sus heridas, porque a eso dice que vino, Entonces la vendó sus heridas y la tomó en sus brazos. Entonces, eso es lo que nos ha pasado, hermano, cuando nos encuentra. Entonces, él nos toma en sus brazos y nos restaura. Amén. No le hace como vengamos, pero que vengamos, que él nos encontró, hermanos. Amén. Entonces estábamos que la oveja estaba pobre. Ajá. Dice, en el verso 18 dice que estaba pobre. uh-huh. Me ha enviado
a traer buenas nuevas a los pobres. Ujú. Estábamos enfermos, a sanar a los enfermos, Estábamos pobres a de los espíritu, quebrantados de corazón. Estábamos bien quebrantados de corazón. pobres de espíritu. A pregonar libertad a los cautivos. Estábamos presos, estábamos cautivos. Él nos trajo libertad Amén. y nos dio vista. Le dio vista a los ciegos. Amén. Nosotros no mirábamos. Hermanos, ¿por qué razón a Pablo se le caen unas escamas de los ojos? ¿Se conecta con la pesca milagrosa o no? Escamas, escamas. Escamas como de pescado de los ojos. Se conecta con la pesca milagrosa. Él tenía que ir y buscar los peces también. Mirar, enfocar su mirada en los peces. Amén. Hermano Chávez quería hablar. Amén, hermano Chávez. Nomás un punto bien importante por la manera en que se está refiriendo. En el 6 dice, estoy sorprendido. O sea, eso quiere decir que la carta no iba dirigida a gente que no conocía. Amén, amén. Esa carta iba dirigida a gente que ya había sido instruida en el camino. Amén. Por eso Así les es. Dios. Sí. Pero por lo que va diciendo Pablo, por lo que dice de que sean sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí. O sea, Pablo los había instruido a los Gálatas. Amén. Pablo había hecho esa iglesia. Pablo en el primer viaje misionero había hecho esa iglesia, la iglesia de los Gálatas. Amén. Amén. Entonces, Pablo, Pablo los había dejado tan instruidos de manera de que nadie los pudiera desviar. Pero se sorprende, porque a mí me llama la atención, dice que sean tan ligeros en separarse de mí. O sea, como quien dice, te instruí, como dice un pasaje por ahí que dice, parece que es en Isaías o Jeremías, dice, ¿qué más puedo hacer por mi viña? La escardé, la limpié, hice todo lo que pude y como quiera se perdió la viña. Ajá. Entonces, exactamente es lo que le tapa, exactamente Pablo es lo que está hablando con esta gente. O sea, que está sorprendido de que vamos a decir, de que empezaron por el espíritu y terminaron en la carne. Amén. Amén, hermano. Es una cosa tremenda, o sea, por lo que está diciendo Pablo aquí, o sea, nos damos cuenta de que debemos de tener mucho cuidado. ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado lo que miramos, lo que oímos y también lo que leemos. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Y es, hermano, lo que vamos a ver enseguidita ya, hermano, en el verso 11, del verso 11 al verso 14, me gustaría que el hermano Israel le diera lectura ahí, hermano. Voy a terminar, hermano Israel, tiene su micrófono apagado. Amén, amén. Hermano Israel, déjeme leer aquí tantito y ahorita lee esa porción que le dije. Amén. Ok, mi esposa va a leer Mateo 4:23. 4:23 dice, el evangelio era que los dispersos de Israel serían recogidos. Eso. El que diga algo diferente le vendrá la maldición. Yeshua es el evangelio del reino. Yeshua vino a llamar a las ovejas perdidas. Este es el evangelio, la buena nueva, la buena noticia es que vendría el Mesías a pagar las penalidades que estaban puestas sobre Israel. No hay otro evangelio. Léalo, hermana Patti, Mateo 4:23.
Y Yeshua iba por todo Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Amén. Como decía el hermano Chávez, él se quedó sorprendido porque él sabía lo que les había enseñado. Y como las clases pasadas que miramos, 3 clases pasadas del apóstol Pablo, que enseñaba que nunca se debió ver de la Torá, que era el documento que él tenía para enseñar. Entonces, los profetas, todo lo que enseñaba. Entonces, fue una sorpresa para él. Me sorprendo, o sea, porque él sabía que les había enseñado, ¿verdad? Los dejó bien instruidos, como dice el hermano Chávez. Por eso es la razón de la sorpresa, que le sorprendieron. Y con es que se separaron. Y sí, dice, me sorprende que tan pronto os hayas alejado, ¿verdad? Del que os llamó por la gracia. Amén. Fueron muy ligeros al separarse del evangelio del que Pablo les había predicado y enseñado. Entonces, hermano, no seamos ligeros para separarnos del evangelio. Amén. Mejor sea usted más ligero para separarse del pecado. Amén. Recuerden que no vamos a tratar de agradar a nadie aquí, hermano. A nadie vamos a agradar más que a Elohim. Amén. El apóstol Pablo decía también que él no trataba de agradar a hombre alguno, porque es mejor estar bien con Adonai que estar bien con la gente, hermano. O sea, aquí no estamos tratando, aquí esta expresión la van a entender los mexicanos, no sé si los de Puerto Rico o los de Venezuela van a entender esta expresión, pero aquí no hay compadre de pila. Amén. 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 La buena noticia es no abandonar su bendita Torá, jamás. Jamás debe de abandonar la bendita Torá. Hermano Israel, lea del 11 al 14, por favor. Amén, amén. En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinado según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme. No, hermano. Es Proverbios 4. Gálatas 1, verso 11 al 14. Sí, ese que toman, Gálatas, perdone. Sí. 11 a 14. Pero les hago saber, hermanos, que la buena noticia que les anuncié no es según hombre, porque yo no la recibí ni se me enseñó por ningún hombre, sino que por revelación de Yeshua el Mesías. Ya oyeron acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente la comunidad de Yahweh y la estaba asolando. Me destachaba en el yahudismo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Amén. Wow. Amén. La buena noticia es no abandonar su bendita Torá, jamás. Ahora Proverbios 4:2. ¿Alguien tiene Proverbios 4:2? Amén. Amén, léalo, hermana, por favor. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Amén. Amén. Nos está dando una buena enseñanza, entonces no desampares su Torá, no abandones la Torá, no abandones la ley de Yuhei Bahei. El apóstol Pablo le dice que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Yeshua. Entonces, no es el evangelio de la Pentecostal, hermano, ni el evangelio de la Bautista, ni el evangelio de los mormones, ni el evangelio de una religión. Es el evangelio de Yeshua. En este tiempo, el engaño sobresale.
es que para estudiar las cartas de Pablo y entenderlas es necesario dejar nuestras ideas, remover la mente occidental. De otra manera será imposible de entender y lo único que se obtiene es torcerlas, como dice Pedro, y sacarlas de su contexto original. Renueva tu mente primero. Pídele a Adonai la mente de él, hebrea. Romanos 12:2. Amén. ¿Quién lo tiene ahí, hermano? Ricardo, tiene ahí la cita. Léala. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. 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 Efesios 4, 22 y 23. Efesios 4, 22 y 23. Antes de que lo lea, Amén. Ah, lo tengo. hermana, léalo, pero el hermano quería decir algo, el hermano Israel. Oh, tú querías decir algo. Sí, pastor, en el versículo 8 y 9, a donde Pablo dice que no se deje ser cambiado de su mente por una predicación, que sea un ángel o predicando un diferente evangelio en cual él nos ha enseñado. En estos días yo creo que tenemos que identificar la diferencia de predicar y enseñar. Yeshua no predicaba, Yeshua enseñaba. En estos días vemos lo que está ocurriendo es que los mismos ángeles, lo que se llaman ángeles de la iglesia, lo que ponen es una predicación, pero dan más un show que enseñar. Son pocas las horas que están enseñando y más emociones que quieren levantar porque ellos quieren ser famosos. Sí, hermano, gracias por esa observación. También, hermano, le quiero decir que en las iglesias, en la escuela dominical, en las escuelas dominicales ya no hay enseñanza bíblica, sino que la escuela dominical se ha transformado en una predicación. Yes. Y la enseñanza se terminó. O sea, ya no hay enseñanza. Es correcto lo que está diciendo, hermano. Hay un peligro terrible dentro de las diferentes organizaciones cristianas que ya no hay enseñanza, hermano. La gente ya no le pregunta a usted a un cristiano, le pregunta que ¿por qué eres bautista? Y no le saben decir por qué. ¿Por qué eres pentecostal? Y no saben contestar. Ahora, si a nosotros nos preguntan por qué estudiamos la Torá, pues porque la Torá es la que nos da vida. La Torá es el eje central de toda la palabra. Es la que nos hace libres, la verdad. Entonces, estamos ahí, hermano. La hermana iba a leer Efesios. Amén. Léalo, hermana Gloria, por favor. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente. Amén, amén. Hermano, hermano Ariam. Aquí estoy. Dígame. Amén. Efesios 4 del 22 al 23, léelo en la textual, por favor. ¿Cuál versión leyó, hermana Gloria? Versión israelita. Nazarena. Ok, vamos a leerlo también en la textual. Adelante, Ariam. Voy. En cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu
de vuestra mente. Amén. Entonces el viejo hombre está viciado, está corrompido, está podrido con los deseos mundanos y deseos carnales. Por eso te exige la palabra te exige que te despojes. Despójate del viejo hombre con sus caprichos, con sus costumbres, con sus cosas, y renuévate en el nuevo, renuévate en la renovación de tu mente. Necesitamos vaciarnos de todo engaño y recibir la Torá, la dirección, la instrucción, que es la total verdad. Hermanos, si los Gálatas hubieran entendido esto que estamos entendiendo nosotros, ellos jamás se hubieran desligado de la Torá. Y ellos tenían ahí el Tanakh, los profetas, la Torá. Era lo que Pablo les predicaba, era Pablo el que les enseñaba todo esto. Amén. Hermana Patti, léanos el Salmo 119, verso 160. Su palabra es eterna y es la única que transforma el alma. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, mis hermanos. Como tengo la pechita, dice, el principio de tu palabra es verdad. Eternos son todos sus juicios. Pero yo sé que en otras versiones dice la suma de tu palabra es la verdad. Y aquí dice el principio de Y tu en la versión Reina Valera dice la suma. Amén. Cuando hablamos de sumas que se hizo un conteo, ¿verdad? Y de la total suma, la suma de tu palabra es la verdad. Sí. Tenemos ahí a la hermana Belén. Hermano, Puede leer Gálatas 1:15 al 22. O hasta el 24, hermana, ya para terminar el capítulo 1. Gálatas 1. Del 15 al 24. ¿Qué versión estás leyendo? Reina Valera. Ok, léelo. Pero cuando agradó a Yahweh que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Yahweh que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran en Yahshua. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaba a Yahweh en mí. Amén. Aleluya. Amén. Esto es lo que decían. Amén, hermana, gracias. Esto es lo que decían los Gálatas, hermanos. Los Gálatas no lo conocían personalmente a Pablo, solamente habían oído de él. O sea, no había YouTube, no había redes sociales, no había iPads, no había iPhones para que el apóstol Pablo fuera reconocido en Instagram o nada de eso. Lo que había era una comunicación por cartas, por escrito. No se conocían personalmente. Y cuando Pablo se va, hermanos, para Jerusalén, al único que mira allí y con el que se quedó 15 días fue con Pedro, el apóstol Pedro. Y allí también vio al hermano del Señor,
a Jacob. Amén. Entonces aquí vamos a ver esto. Esta hoja que tengo aquí ya, hermanos, jamás le daremos la interpretación correcta si decimos, o mejor dicho, si Conocimos. desconocemos el Tanakh. Si usted no conoce el Tanakh, no puede interpretar el libro de Gálatas. Las cartas de Pablo se interpretan solamente si usted entiende el Tanakh, el Antiguo Testamento. En esta carta, Pablo les dice en el verso 12 que la revelación él la tuvo directamente de Yeshua y que no intervino hombre alguno. Así que el evangelio es uno y puro. Aleluya. Entonces, aquí estamos descartando todas las religiones que traen un evangelio equivocado, que traen un evangelio, esos sí son evangelios diferentes. Yes. La hermana Pati está levantando la mano, a ver, díganme. No, es que nadie me mira que la levanto. Ok. Estaba diciendo el hermano, ay, ¿quién dijo? El hermano Chávez, el hermano Israel, que dijo que aquí dice, ahora, no, perdón. En Gálatas, cuando dice si un ángel viene a decirles, es Hermano Israel. Anatema. 8, el 8. 1:8, pero aún nosotros, un ángel del cielo les predica algo aparte de lo que les hemos anunciado, o sea, anatema, que viene a ser maldito, ¿verdad? Maldito. Entonces, dice que aún sea un ángel, o sea, porque a veces, me acuerdo yo que en otro tiempo, pues, teníamos temor de hablar del siervo de Dios que estuviera enfrente, o de un evangelista, o de un predicador grande, ¿verdad? De la organización, como ya ni me acuerdo cómo se dice, que está... Un obispo. No, pero hay Oh, yeah. Presbíteros, obispos. que no podíamos hablar mal. O sea, aquí dice que ni aún un ángel, ¿verdad? Nos trae un evangelio del que ya está aquí, ¿verdad? Escrito, o sea, que algo, ¿verdad? Y ya ahorita estuvimos viendo de qué se trataba el evangelio, de el que Yeshua vino a juntar y a restaurar a Israel. Ese es el evangelio, ¿verdad? Yeshua vino a quitar esa penalidad que tenía Israel. Entonces, hermanos, aquí viene siendo el 8, el 9, y luego que lo vuelve a repetir en el 9. Yes, that's right. Antes, cualquiera que predique otra cosa que han recibido sean ateos, o sea, vuelve a repetir 2 veces, en el 8 y en el 9. Entonces, cuando estábamos, ¿verdad? En otro tiempo, nosotros teníamos la sana doctrina. O sea, todos decíamos, tenemos la sana doctrina. Nadie decíamos, voy a ir ahí donde me enseñan la falsa doctrina. No, todos decíamos, tenemos la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, y ahorita sabemos que era algo diferente que lo que está aquí. Yes. Algo diferente. Entonces, entra un temor, ¿verdad? Que el Padre tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Que no le cambiemos nada a su palabra, ¿verdad? Porque es perfecta, es eterna, es pura y no le debemos de cambiar nada. Y ahora decir todo lo contrario, que Pablo vino a quitar la Torá, a abolir la Torá, que vino a enseñar otra cosa diferente. Entonces ya es algo, hermanos, de pensar, algo preocupante. Y pues gracias al Eterno que estamos, hermanos, que se nos está abriendo el entendimiento, hermanos, porque sí, en otro tiempo, ¿verdad? Que estábamos así con esa ceguera, pero cuando dice ahí que Yeshua vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, pues ahí fuimos nosotros entrando, hermanos, gracias al Eterno. Amén. Amén. Aleluya. Y también dice, hermano, que uno debe de tener
la certeza de este evangelio. Todas las religiones, hermano, dicen que tienen la verdad. Hay religiones donde se usa la menorá y no son, o sea, ellos están practicando la Torá. Por ejemplo, la organización esta, ¿cómo se llama? La Pare de Sufrir. Oh, yeah. Ellos tienen la menorá ahí, hermanos. Y ellos te mienten, porque empiezan a decirte, venga y toque el manto sagrado para que pueda ser sanado. Y te hablan, te distorsionan el evangelio de una manera muy sutil, muy astuta. Y todos dicen que tienen el verdadero evangelio. Todos decíamos que estábamos en la verdad. Hay otra religión que se llama el evangelio completo. Estas denominaciones, hermano, realmente no son evangelio completo. Más bien son evangelios incompletos o diferentes. Gálatas 1:15, donde estamos leyendo, Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Yuhei Bajei, que me apartó ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre. Aleluya. Llamó. Ahí está. El hermano Chávez ha compartido con nosotros, hermano, que todo esto es por predestinación. Amén. O sea, nosotros escogidos ¿desde cuándo? Desde Antes de la fundación. amén, desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en la mira, ya estábamos en el plan eterno. Amén. Amén. Pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amados hermanos, Él nos eligió. Él eligió a nosotros, no nosotros a Él. Leamos Juan 15:16. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. Amén, léalo. Ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y produzcan fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Aleluya. Amén. 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 Hermano, ¿tienes ahí, hermano Ariam, la textual para que leas Romanos 8? Romanos 8. Sí, voy. Del 8 al 31, por favor. Romanos 8. Ajá, Romanos 8, del 28 al 31. Aquí está. Voy. Amén. Y sabemos que los que aman a Elohim, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Elohim está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hay una seguridad aquí, hermanos. Dentro del plan eterno, dentro del plan de Elohim, hay una seguridad para el pueblo de Elohim.
llamados y escogidos, también fuimos justificados, santificados y predestinados. Todas las cosas que hacemos nos para bien. Esto es a los que aman a Yuhei Bahei. ¿Y quiénes son los que aman a Yuhei Bahei? Los que guardan sus mandamientos, guardan la Torá, los que caminan en Torá. Estas personas son los que son guardados y estas personas son las que todas las cosas les ayudan a bien. Amén. 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 Hermano Chávez, el Salmo 139, verso 13 al 16. Ok, amén. Salmos 139. El 13 al 16. Amén. Amén. Dice, porque tú creaste mis entrañas, tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque estoy hecho sorprendente, maravillosamente, tus obras son maravillas. Mi alma sabe esto muy bien. Sí, Señor. Mis huesos no estaban escondidos de ti cuando estaba siendo hecho en secreto, entretejido en lo más profundo de la tierra. Aleluya. Wow. Amén. Dice, Sepas. tus ojos podían verme Síguele. como un embrión, pero en tu libro todos mis días ya estaban escritos. Mis días habían sido formados antes que ninguno de ellos existiera. Wow. Aleluya. No nos engañemos, Elohim no puede ser burlado. Eso no pienso. Por el modo. Amén. Amén. Gálatas 1:15, otra vez lo voy a leer. Pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amados hermanos, Él nos eligió. Él nos eligió. Usted es elegido de Elohim. Yes. Al escribir Pablo a los Gálatas, estaba cumpliendo con llevar el verdadero evangelio. Oiga bien, lo voy a repetir. Al escribir Pablo a los Gálatas, estaba cumpliendo con llevar el verdadero evangelio, la Besorá, las buenas nuevas a los Gálatas, que ya se habían gentilizado en la dispersión. Como estuvimos estudiando 3 clases pasadas sobre lo que él enseñaba y que en ningún momento predicó fuera de la Torá. Entonces, ¿quién está predicando otro evangelio? Entonces, ¿quién está predicando otro evangelio diferente? Adonai nos ayude a no apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Aleluya. Amén. 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 Ahora sí, comentarios de mis hermanos. Solo capítulo 1. Del capítulo 1. Amén, hermano Chávez. Nomás un puntito que de lo que estábamos hablando ahorita, antes de que diera eso, hermano. Estabas hablando de que teníamos que limpiar nuestra mente, que tuviera totalmente limpia. Amén. Si nos acordamos, hubo un problema tremendo. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando llegaron unos judíos tratando de circuncidar a la gente, y se hizo un alboroto bastante serio que se tuvo que hacer un concilio en Jerusalén. Entonces, lo que hicieron, se pusieron de acuerdo, estuvieron hablando. Lo que me gusta mucho ahí, que es lo que debemos hacer nosotros,
debemos darnos una desintoxicación completa. ¿Y cómo viene la desintoxicación? Lo dice Josué 1:8. Dice que no se aparte este libro de la ley de tu boca, o este libro de la Torá de tu boca, ni de día ni de noche. En él meditarás y harás conforme a todo lo que está en el escrito, y todo lo que emprendas te vaya bien. ¿Qué quiere decir? Por eso en el 15, me encanta el 28, y vamos a ver de qué quería que se desintoxicara esta gente. En el 28, 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más estas cosas necesarias. O sea que, y luego el 29 dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasarla bien. Amén. Esa es la manera de que nosotros podemos desintoxicarnos de todo eso, de toda esa teología del reemplazo que traemos. Amén. No hay otra. Pero fíjese, me encanta porque esto se hizo me imagino que tuvo fuerte el altercado de esto, pero si leemos todo el capítulo 15, miramos que Pedro traía, porque Pedro ya había ido con Cornelio, y Pablo y Bernabé pues ya habían andado también predicando. Nos damos cuenta de que tenían algo en común, de que todo lo que hacían y todo lo que trataban de hacer lo hacían en comunión con el Espíritu. O sea, que el Espíritu estaba entre ellos para que todo lo que decidieran fuera correcto. O sea, cada cosa que nosotros vamos a tratar de discutir tiene que ser en el Espíritu. ¿Para qué? Para poder llegar a un acuerdo, porque si no estamos en el Espíritu no nos vamos a poner de acuerdo. Amén. Amén. Entonces yo creo que para mí es la manera correcta de desintoxicarnos. Amén. Esa desintoxicación. Amén, mis hermanos. Era lo que quería aportar, mi hermano. Amén, amén. Ya, Paul. Gracias. O hermana Belén. Gracias. Shalom, shalom. Sí, hermano, cuando comenzó la clase, te puso una pequeña introducción de qué significaba Gálatas, o qué quería decir, porque te lo pregunta a cualquiera y simplemente le van a decir, es una región, es un sitio, pero no tienen la mínima idea, ni la mínima ni remota idea que Gálatas es los esparcidos, los que están en exilio, ni por ahí se le acerca a la mente de los cristianos a investigar esa parte. Amén, amén. Estamos. Y entonces, ajá. Dilo. Que en el sistema postal, bueno, como la mayoría que están allá en Estados Unidos, sabe que tienen un remitente y un destinatario. Y si Pablo le escribió fue a los que estaban en la expansión, no a los cristianos. No. A los Galut ya. Exactamente. A los dispersos de Yuhei. A lo de la diáspora. Amén. Aquí está, mira, ¿lo miras en la pantalla? Sí, señor. Ok, eso es lo que estás diciendo tú, que eso es exactamente lo que eran los Gálatas, hermanos. Sí, pero los cristianos no tienen la mínima idea qué quiere decir Gálatas. Ni la mínima, ni remota idea. Así es, así es. Ni remota. ¿Qué remota? Ni la más mínima idea. Ni cerca. Ni cerquitas. Amén. Hermano Rojas, quería decir algo. No, porque estuve desconectado totalmente, hermano. Aleluya. Amén. Amén. Hermano Ricardo. Sí, hermano. Quería decir algo. Sí, hermano. Amén, dígalo. Bueno, quiero irme a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3, dice el Señor:
¿verdad? Yo creo que es una de las enseñanzas, ¿verdad? Que tenemos que, en primer lugar, hermano, ponerlas por obra. Aquí dice, en Deuteronomio 6:3 dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. Entonces, tenemos que, hermano, en primer lugar, ponerlos por obra lo que el Señor nos demanda. Pero ¿cómo? Amar a Dios con todo, a nuestro Elohim, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, para poder llevarlos a cabo, para poder ponerlos por obra, tenemos que amar a Yahweh, nuestro Elohim, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y aparte, estas palabras, guardarlas, hermano, ¿verdad? En nuestro corazón, porque dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Que del corazón, ¿verdad? Si las guardamos dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros vamos a dar frutos buenos, ¿verdad? Porque hay un texto por ahí que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros tenemos, ¿verdad? Las guardamos en nuestro corazón, pues eso es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Y otra también de atarlas como una señal en tu mano, dice, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que tenemos que, hermano, ponerlas en todas partes, hermano, pero en primer lugar, ¿verdad? Dentro de nuestro corazón. Amén. Y eso es, ¿verdad? Lo que yo entiendo, ¿verdad? Y lo que pude entender ahora. Amén. Hoy, ¿verdad? Que tenemos que ponerlo por obra. Amén, mi hermano, amén, así es. Antes de que hable el hermano Israel, hermano, yo sé que tiene su manita levantada, ahorita le doy la oportunidad. Déjeme decir algo. Cuando nosotros estamos en obediencia a la Torá, necesitamos saber, hermano, de dónde viene, de dónde proviene la enseñanza. Como decía el hermano se tiene que saber el remitente y el que envía. Amén. Amén. Tenemos que ser conocidos y que conozcan. No se puede mandar una carta a un desconocido. ¿Qué le vas a decir tú a un desconocido? Hay que mandarle una carta a un chinito allá en China. Pues no, pues quién sabe quién será y quién sabe qué le iremos a decir porque ni sabemos chino. No sabemos el idioma. Entonces, es lo que pasa con las religiones. No entienden a los Gálatas no los entienden porque, como decía el hermano Jean Paul, piensan que es una región, piensan que es una ciudad, y los Gálatas es la gente esparcida de Yud-Hei Vav-Hei. Amén. Amén, hermano Israel. Sí, hermano Chávez estaba hablando de que somos predestinados. Y después la hermana Patty trajo que Yahweh nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Amén. Hay un conflicto aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, donde hay un grupo que dice, yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Y otro grupo que dice, tenemos también los niños que no son nacidos tienen derecho. Pero mira lo que dice la Escritura, Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, antes que fuimos nacidos. Que eso, muchos grupos no hablan de eso. Y después cuando vamos a Hebreos 11, que el apóstol Pablo está hablando de la fe, dice, y sin fe es imposible agarrarlo, porque es necesario que se acerca a Elohim, crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Esa gente que han decidido que la vida no comienza hasta que el niño nació, ellos están contra la palabra de Elohim.
y ellos no han reconocido a Yahweh. Pero también lo que el apóstol Pablo se conecta conmigo emocionalmente es cuando él dice, no hago el bien que quiero hacer, en cambio, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Esa es la lucha espiritual que el apóstol Pablo más después habla de lo que siempre estamos en esa lucha. Amén, hermano. Amén, amén. ¿Por qué los Gálatas se separaron tan ligeramente, hermanos, del Evangelio? ¿Qué fue lo que los fascinó? ¿Qué fue lo que los hizo apartarse del Evangelio? Predicación, no enseñanza. La enseñanza equivocada o la enseñanza torcida de los emisarios que no estaban haciendo las cosas correctamente. Por eso dijo Pablo, sea anatema cualquiera que venga con otro evangelio diferente. Porque él sabía que ya se había infiltrado alguien con un evangelio diferente, con un evangelio torcido. Entonces, hermano, solamente hay un evangelio, el evangelio de la Torá, de los profetas. Los profetas predicaron la Torá. Entonces, es lo que nosotros necesitamos predicar, solamente eso. No necesitamos predicar nada más, nada más. Solamente la Torá y los profetas y los salmos. Y no las lenguas. Amén. Y no las lenguas. Hermano Jean Paul quería decir algo. No, es que eso lo vamos a ver, creo que en el segundo capítulo, ¿no? Sí, en el segundo capítulo. Entonces, no, mejor lo reservamos. Lo reservamos para el próximo jueves. Falta el hermano Ariam. El hermano Ariam, no sé si tenga alguna cosa que compartir con nosotros en esta noche sobre el primer capítulo de Gálatas. No, hoy no, lo reservo para el próximo jueves. Ok, se va a reservar para el próximo jueves. Los que se están reservando para el próximo jueves, hay que tener cuidado, hermano, porque vienen con todo. Ok, entonces, pues vamos a ser despedidos de esto, hermanos, sin antes preguntarles, ¿qué les pareció esto y qué aprendieron de todo esto? Permiso. Sí, hermano. Bueno, para mí, buenísimo. A mí principalmente me aclaró muchos puntos, ¿verdad? Este fin de semana lo voy a ir estudiando un poquito más. Otra vez voy a repasar la clase, lo que se ha dado hasta ahorita, porque estoy anotando todos los versículos que usted puso también en las láminas. Yo estudié la carta de Gálatas y bueno, este señor, el apóstol Pablo, nunca se desprendió de los mandamientos, nunca, jamás, nunca los desligó. ¿Ves? Y es como usted dice, ¿cómo uno puede entender cómo él escribió sus cartas si uno no conoce la Tanakh? Pues, porque él saca de los profetas y saca también de la Torá. Pues. Entonces, a mí, bueno, en este punto a mí me ha hecho de mucho provecho porque yo de verdad no me metía mucho en estos lados con el apóstol Pablo por no caer en lo que dijo Pedro también, ¿no? Pero gracias que, bueno, llegamos aquí a estos puntos de estudiar las cartas de Pablo, ¿no? Para poder tener una noción también. Y, bueno, ser dirigido, pues, en el espíritu, como dice también el hermano Chávez. Ponernos de acuerdo en el espíritu y estudiar todo esto en el espíritu también para que seamos guiados por el Ruach. Amén. 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 Amén, Ariam. Una cosa, nosotros ya no somos, dijo el apóstol Pedro, los indoctos tuercen las cartas de Pablo, pero nosotros ya no estamos en el nivel de indoctos. Sí, señor. Indoctos sin doctrina, ¿verdad? Una persona indocta es una persona que no tiene doctrina. Amén. Nosotros tenemos doctrina, tenemos Torá. Nosotros no podemos torcer las cartas de Pablo.
Sí, señor. Correcto. Hermana Pati, ¿va a decir algo? Ya nomás para terminar aquí, hermanos, en el Salmo que leímos del 139, donde estábamos viendo, confirmando ahí que sí, desde el vientre de nuestra madre nos escogió, y estaba bien, en el Salmo 139, estaba viendo, ahí está la omnipotencia. Cuando hablan de la omnipotencia de Elohim, habla de eso, de cómo nos formó en las entrañas y todo. Pero si leemos todo el 139, del 1 al 6 está la omnisciencia, porque habla, has escudriñado todos mis caminos, son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Adonai, tú la sabes toda, es la omnisciencia. Entonces, del 7 en adelante al 12 empieza la omnipresencia, que dice que a dónde miré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia. Si subiera a los Jamaín, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, tú ahí estás. Ahí está la omnipresencia. Pero cuando me impactó que cuando habla de la omnipotencia, ya habla porque tú me formaste, mis estrellas. ¿Hasta dónde se va para hablar de la omnipotencia? De que tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Entonces, pues para despedirnos quería cantar esa alabanza. Grandes y maravillosas son tus obras. Amén. Amén, espérate. Y si El todos hermano, lo saben, pues el todos hermano lo- Chávez, adelante. Miren, nomás, mire, estamos a lo que estaban hablando ahorita, hermano, de la pregunta que hizo usted, de por qué salieron los Gálatas. Pero fíjese, para que nos saquen a nosotros de donde estamos, la predicación que trae debe de ser casi parecida. O muy, ¿Sí? muy parecida. Amén. Casi parecida, porque los Gálatas no se iban a salir nomás así de la Torá. Fue alguien que les predicó la Torá, pero con argumentos. Ujú. Ajá, Dice ahí pervertido. Con argumentos de hombre. ajá. Ujú. Con el diccionario Strong. Argumento de Amén. O sea, así de simple, hermano. O sea, para que nosotros nos saquen es que nos van a predicar casi lo mismo, pero acuérdense que de casi a la verdad hay mucho camino que recorrer. Ajá. Amén. Entonces, yo me quedé pensando ahorita que hizo la pregunta y es cierto. Dice, no, pues, ¿quién lo sacó? Pues sí, ¿quién lo sacó? Pues lo sacó alguien que les predicaba lo mismo, pero en diferente estilo, pero lo mismo. Les estaba predicando lo mismo. Sí. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, hermano. Amén. Mi esposa va a cantar una alabanza y despuesito vamos a ser despedidos, pero no quiero alargarme mucho, hermano, porque ¿sabe qué? Yo no soy Pablo, hermano. Si se me cae alguien y se me muere, yo no lo voy a respetar. Él hace Que en paz descanse, dijo. En Shalom descanse. Aleluya. Hermano, acá casi medianoche ya. Ya vamos a cantar una alabanza. Bueno, vamos, es mucha gente. Sí, Mi esposa va a cantar una alabanza y Cante. juntos para así despedirnos todos juntos. amén. Adelante, más Pati. No se aflija, tenemos el poder del Espíritu. Grandes y maravillosas son tus obras. That's right, brother. That's right. That's right, brother. That's right, sister. Podemos levantar, brother. Shalom. Shalom, bro. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Maravillosas son tus obras. Pues tú eres santo. Shalom, hermana Ana. Dios de los santos. En victoria, hermana Ana. Es un placer verla. aleluya, amén. Aleluya, amén.
Aleluya. Amén. Que el Padre Amén. y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Eterno levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Shalom. Amén. Shalom. 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 Shalom, mis hermanos. Buenas Shalom. Amén.